Bienvenidos a Healthy Talks, donde hablamos sobre diferentes temáticas orientadas al bienestar integral, salud mental, salud nutricional y física, salud financiera, liderazgo y otros temas que te permitirán aprender y desarrollarte mejor de manera personal y profesional. Junto al equipo de Healthy Company, comenzamos. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Healthy Talks. Qué gusto que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Y hoy nuevamente traemos más contenido para vos, contenido de valor, contenido que es provechoso para tu bienestar, el cuidado de tu salud mental, el cuidado de tu salud en alimentación. Pero hoy específico traemos uno del que quizás de repente hemos escuchado este síndrome, de repente hemos escuchado que una amiga nos lo comenta, pero en realidad no sabemos bien ni qué es, o a veces quizás algunas se los han diagnosticado y ni siquiera nosotras logramos entender bien de qué se trata todo esto, ¿ve? Así que para este episodio le quiero dar la bienvenida a Ale del CID, que es nuestra nutricionista, ustedes ya se la pueden, a la Ale. Y también nos acompaña la licenciada Rosemary Herrera. Ella es nutricionista especialista en el síndrome de ovarios poliquísticos y fundadora de la comunidad SOP El Salvador. Así que un gusto tenerlas aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quizás para empezar, porque de repente sí hay chicas que han escuchado o de repente se los han diagnosticado y así, pero ¿qué es el síndrome de ovarios poliquísticos? Creo que definitivamente por ahí tenemos que empezar porque a veces ni uno lo logra entender bien. Bueno, el síndrome de ovarios poliquísticos es prácticamente un desbalance hormonal, que esto se puede presentar ya sea por una resistencia a la insulina, alteraciones de prolactina, testosterona, también problemas de tiroides que están asociados con el síndrome de ovarios poliquísticos. Es prácticamente un cóctel de desbalances hormonales en la mujer. Entonces acá se trata de saber identificar cuál es la raíz del problema para también dar un diagnóstico certero y decirle a la paciente cuál es el tipo de síndrome de ovarios poliquísticos que ella presenta y pues de esa forma dar un tratamiento adecuado. De repente, quizás si lo ponemos en escala, de repente hay gente que ha escuchado eso y solo escucha como síndrome, es como, uy, a saber qué tengo, vea, o incluso hay gente como, va a morir con esto, vea. ¿Esto es así o hay, digamos, es natural o se me da por algo en específico? ¿Qué lo ocasiona? Bueno, aclarando lo primero que mencionaste, lastimosamente el síndrome de ovarios poliquísticos no tiene cura. Entonces, pero lo podemos controlar muy bien y pues de eso ya vamos a hablar más adelante de cómo poderlo controlar. El síndrome de ovarios poliquísticos no es algo con lo que tú vas a decir, wow, aquí se me terminó todo, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, pero es un desbalance hormonal que se puede controlar bastante bien siempre y cuando vayas con los profesionales adecuados. ¿Quiénes serían esos profesionales? Bueno, acá depende del caso de cada mujer, porque por ejemplo, lo primero donde se diagnostica el SOP es a través de una ultrasonografía, que la mujer a veces dice, bueno, no me está bajando mi periodo o estoy teniendo ciertas incomodidades, ¿verdad?, relacionadas a nuestro sistema reproductivo. Entonces vamos con el ginecólogo y hace la ultrasonografía y pues a veces él puede ser el primer profesional que lo suele diagnosticar. Esto depende también, porque por ejemplo, aquí entra ginecólogo, endocrinólogo, nutricionista, psicólogo, hasta dermatólogos. Ahí depende a dónde llegue la paciente por primera vez para verificar alguna inconsistencia que ella haya estado presentando. Pero mira, Rosemary, fíjate que algo interesante, bueno, mencionamos aquí algunos profesionales que se relacionan con esto, pero ¿cuáles son los síntomas del síndrome? Porque cómo yo me doy cuenta para, pues, decir como algo me está pasando aparte de lo que decís, y creo que quizás a veces se siente como el más obvio, digamos, entre comillas, el que no me venga mi periodo, pero hay otros síntomas o qué me da como para decir, vaya, voy a ir donde este especialista. Claro, hay muchísimos síntomas.
Según las clasificaciones que se dio en Rotterdam, que eso es lo que se utiliza actualmente para verificar si una mujer tiene o no síndrome de ovarios poliquísticos. Tú debes de tener más de 3 signos o síntomas relacionados al síndrome de ovarios poliquísticos. Y puede ser desde acné, que no se te quita con absolutamente nada. Puede ser también empiezas a notar un crecimiento en el cuello, en tus axilas, en la ingle, en tus nudillos, en los codos y de la nada, ¿verdad? Aumentaste de peso y empiezas a presentar esos signos. También hay signos psicológicos como ansiedad, depresión, cambios de humor. También puedes notar caída de cabello o puede ser lo contrario, exceso de vello, que a eso se le llama hiperandrogenismo. Hay muchos síntomas. La irregularidad menstrual es lo principal, pero recordemos que depende del tipo de síndrome ovario poliquísticos que tengas. A veces hay chicas que son súper puntuales con su periodo. Entonces, no es el único síntoma que puede presentar una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cuáles tipos? Ay, fíjate que ahorita me acaba de llamar la atención porque al menos yo, y bueno, aquí todos aprendemos, ¿verdad? Así es. Yo no sabía que habían tipos, sino para mí era como síndrome de ovarios poliquísticos y ya. Sí, hay 4. Entonces, hay clásicos y normalmente los clásicos son que al momento de hacerte tu ultra te salen los folículos en los ovarios, irregularidad menstrual, resistencia a la insulina, anovulación, porque obviamente no estás teniendo tu periodo adecuadamente. Y también hay otros tipos que me parece que ese es el C y el D, que son poco comunes, como por ejemplo los que están relacionados con la hiperprolactinemia, con la testosterona alta, y que al momento en hacerte la ultra, tú estás ovulando, tú estás viendo tu periodo todos los meses, no hay folículos en los ovarios, pero para eso tenemos que hacer otros exámenes de laboratorio. No todo es a través de una ultrasonografía, sino que también tenemos que hacer químicas relacionadas a las hormonas. Ok, súper. Y bueno, de repente voy donde un especialista y me dicen, tenés ovarios poliquísticos. ¿Cambia algo dentro de mi alimentación, Ale? Porque yo siento que de repente nos dan cierto diagnóstico y es como, hoy sí me tengo que empezar a cuidar porque no sé qué está pasando con mi cuerpo, o de repente quiero tratar de ordenar mi cuerpo. ¿Será que de repente hay una alimentación que yo debo de seguir, o por ejemplo ejercicio que yo debo hacer como para tratar de... Porque claro, hablamos de algo hormonal, entonces sí, este tipo de alimentación puede... Sí, definitivamente, Glo. Tenemos que tratar al paciente de manera integral, realmente. Yo hablaba con Rosemary cuando le invitaba y le decía en una consulta nutricional que vamos a las empresas, hay un gran número de pacientes con este síndrome. Entonces, y quiero destacar que hay muchos mitos alrededor de ese síndrome de ovarios poliquísticos, y unos que llegan dicen, mire, es que me dijeron que no voy a comer carbohidratos, es que tengo que comer, no tengo que comer carbohidratos y tengo que comer solo ensaladas, me dicen. Y otro mito relacionado al síndrome de ovarios poliquísticos es que es algo hormonal y no tengo que comer alimentos con cosas hormonales. Entonces hay muchos mitos en realidad, y pues para eso es este podcast, ¿verdad? Para poder surgir más información clara con la experta aquí, Rosemary. Y sí, tenemos que aclarar que no es quitar realmente, excluir algún alimento, limitar definitivamente, sino que llevar mejor una alimentación más balanceada. Complementario sí con una actividad física. Tú hablabas cuál, es que no es cuál, es movernos, es la acción, ¿de acuerdo? Porque más allá de qué actividad física me va a servir más, es dejar de ser sedentarios, comenzar por ahí. Y si solo tenés 2 días a la semana, pero dale chance a tu cuerpo que aproveche esos beneficios de la actividad física. Entonces, es dejar de pasar de una vida sedentaria a una persona más activa, que eso te va a ayudar mucho en la parte hormonal, ¿verdad? Fíjate que algo ahorita que mencionaba se me vino a la mente, y porque les voy a contar un poco. O sea, lo hablo con autoridad porque a mí me pasó esta experiencia. Y he escuchado muchas amigas que también lo mencionan, que de repente
me dan el diagnóstico y me dicen, mire, usted tiene ovarios poliquísticos, tiene que bajar de peso. Yo siento que, y de verdad, a mí, yo fui a dos ginecólogos y lo primero que me dijo fue, tiene que bajar de peso. Y yo como, bueno, está bien. Pero también lo escuché en otras amigas que sí era como, no, es que tiene que bajar de peso. ¿Cómo influye esa parte o si realmente es cuestión de que sí tengo que bajar de peso y eso me va a ayudar a que mi funcionamiento del cuerpo y hormonas se como que restablezca? ¿O qué? Lo dicen solo porque de repente es como, no, hay que estar saludable y con eso me va a cambiar algo. Ahí es donde entramos en identificar el fenotipo de cada paciente. Por ejemplo, para quienes no saben, yo vivo con síndrome de ovarios poliquísticos desde que mis aproximadamente 16 años empecé a notar ciertos cambios hormonales en mi cuerpo. Diagnosticado muchísimos años después. Entonces, yo siempre fui una persona delgada y pongo mi ejemplo porque a través de él doy mis testimonios y ayudo a las mujeres. Siempre fui una niña muy delgada, muy activa. Entonces, ahí es donde caemos en el error, en donde los profesionales siempre lo asocian con un exceso de peso. He tenido pacientes que en realidad ni siquiera llegan a un sobrepeso y lo primero que les dicen es baje de peso, cuando realmente la raíz del problema es otra. Entonces, claro, si hay una persona que obviamente se ha descuidado con su alimentación, es sedentaria, aumentó de peso y su síndrome de ovarios poliquísticos está relacionado fuertemente con una resistencia a la insulina, tomemos en cuenta que la grasa visceral, que es la que tenemos nosotros en la parte del estómago, ¿verdad? La que recubre nuestros órganos, porque es muy diferente a la grasa subcutánea. La grasa visceral es la que está relacionada con las enfermedades endocrino-metabólicas, entre ellos la resistencia a la insulina. Si tu SOP está relacionado a resistencia a la insulina, entonces sí es una muy buena opción que bajes de peso, pero no es la única solución. Ok, aquí entra, sí, baje de peso, pero también tenemos que dar un tratamiento integral para poderle ayudar a la persona que cuando ella llegue a su estado normal de peso, a sus hormonas estables, se pueda mantener. Que no haya sido solo una solución del momento y que baje de peso y después volvemos a subir, ¿verdad? Es como un mito alrededor, definitivamente, también de los mitos que hablaba. Y también algo que puede también afectar en este proceso, ¿verdad? Y que es la parte del estrés, que vemos muy comúnmente, pues, en las jornadas laborales largas, en, pues, la vida cotidiana, los tráficos y todo eso. Esto puede alterar definitivamente la parte de este síndrome, ¿verdad, Ali? Y porque es algo hormonal, entonces, y el estrés también abona a que el cortisol se mantenga alto, y esto puede haber un desbalance en ese caso. Claro. Mira, y ahí la importancia de iba a decir el match ahí entre el doctor, digamos, porque a veces quizás uno sin mucho conocimiento es como, bueno, voy a ir al doctor y ver qué me dice, pero el match del doctor con la nutricionista, ¿verdad? Porque hay muchas personas, y me incluyo, de repente a mí, por ejemplo, me dijeron, baja de peso, pero solo porque se estaban indicando el del IMC, por ejemplo. Y bueno, en este camino del bienestar y con Ale, yo me he educado mucho que no es solo eso, vea, sino ver esas otros, ¿cómo se llaman? Valores, composiciones, vea, que yo debo de trabajar en mi cuerpo. Y con eso les pregunto, porque de repente, cabal, uno dice, bueno, tengo sobrepeso, entonces tengo mucha grasa. Si hay alimentos o cómo yo empiezo a cambiar mis hábitos de alimentación cuando me diagnostican el SOP. Bueno, sí, eso que mencionas con respecto al peso y la composición corporal es súper importante. El médico normalmente, pues, obviamente se queda solamente en el IMC, ¿verdad? Que por cierto, hoy ya no se utiliza el IMC, ya está desfasado. Entonces, para que se actualicen los sí, actualizarse. Entonces, pero bueno, igual, es la única herramienta que pues se tiene, ¿verdad? En cambio, nosotros como nutricionistas utilizamos ya otros métodos, como la bioimpedancia,
que nos va a dar ciertos rangos de referencia, quizás no tan exactos, pero es una referencia, la cintura, la cadera, bueno, en mi caso que yo soy antropometrista, entonces también tomo otros parámetros, pero eso es más enfocado para el deportista, pero eso nos va a ayudar a nosotros a poder dar un diagnóstico lo más completo posible, y por ende, explicarle a la paciente de qué manera se va a llevar el tratamiento. Porque, por ejemplo, si te llega una paciente, si a mí me llega una paciente delgada, que es más, tengo pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos con bajo peso. Entonces, y los ginecólogos los envían con la nutricionista porque solamente ellos se quedan en el tema farmacológico, ¿verdad? Ya sea anticonceptivos o metformina, etcétera, cualquiera que sea el tratamiento que le hayan brindado. Pero a esa paciente tú no la puedes poner a bajar de peso, la vas a poner en una desnutrición. Entonces ahí es donde tu criterio como nutricionista es el que vale. ¿Qué tratamiento le voy a dar a la paciente? Y aquí se contradice un poco. ¿Por qué? Porque casi siempre es como que va a bajar de peso. Y yo lo primero que le digo cuando llega una paciente con muy baja masa muscular, recordemos que la masa muscular nos ayuda a poder regular nuestras hormonas. Entonces, el problema de ella no es la grasa, el problema de ella es la baja cantidad de músculo que tiene. Entonces ahí se deja una dieta hipercalórica para poder mejorar la masa muscular, siempre y cuando estemos dejando un plan nutricional adecuado para no perjudicar el síndrome de ovarios poliquísticos. Es bien complejo porque mis pacientes, aunque no lo crean, se asustan cuando yo les digo tiene que subir músculo. Vamos a trabajar con una dieta alta en calorías y me va a entrenar con pesa. Y me dicen, pero si a mí me mandaron con la nutricionista para que yo bajara de peso. No, pero si usted tiene un bajo peso ya. Entonces, el nutricionista, y creo que la LIC no me va a dejar mentir, al momento de la consulta debe de verificar qué tratamiento le va a dar a cada paciente y dependiendo de eso, así va a ser el plan nutricional que se le va a brindar. Y cuando hablas de tratamiento, nos referimos como al equilibrio entre la parte de alimentación y hay algo médico, o sea, digo, medicina o algo así, o es solo la parte de alimentación. Bueno, en mi caso, yo aplico muchísimo la alimentación, el ejercicio y la suplementación. Nosotros como licenciados en nutrición solo nos quedamos en suplementos dietéticos, no podemos brindar medicamentos, ahí sí se manda con el médico especialista. Entonces, pero a mí me gusta trabajar mucho con la suplementación, aunque he tenido casos que no ha habido necesidad de suplementarlas. En 3 meses solo con ejercicio y alimentación hemos podido regular bastante bien los exámenes de laboratorio y la paciente pues queda satisfecha. ¿Y qué criterios tiene que tener el paciente para poder llegar a suplementar? Bueno, aquí depende mucho de los exámenes de laboratorio y de la gravedad de los síntomas. Porque, bueno, en mi consulta yo trato de indagar muchísimo entre los síntomas de mis pacientes. Y claro, ¿verdad? Por eso es importante siempre llegar a los controles. Porque en una consulta tú no vas a aprender a conocer a tu paciente. Cada persona es un mundo. Siempre. Entonces, cuando llegan a sus controles, tú vas identificando otras cosas que no identificaste en la primera consulta. Entonces, yo trato la manera de hacer como una checklist para poder conocer a mi paciente y dependiendo de eso, si la paciente ya tenía sus exámenes de laboratorio que sean actualizados, ¿verdad? O ya estaba en tratamiento con su ginecóloga y se los dejó, yo verifico esos exámenes. Si la ginecóloga no le dejó ningún medicamento para poder mejorar esos exámenes de laboratorio, entonces yo dejo suplementos. Dejo suplementos que nos puedan ayudar a las hormonas, pero aquí hay algo súper importante. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre el inositol. Sí. Vaya, yo no. Es famosísimo el inositol. Famoso. En este ámbito. En este ámbito. Hay pacientes que no necesitan inositol, que necesitan otro tipo de suplementos. Y yo veo que a todas les dejan inositol. Tenés SOP, inositol. Entonces, con malas dosis, de forma inadecuada, pacientes que quizás ya tienen metformina de 1000 al día y que podemos ocasionar hipoglicemias al estar dejando suplementos que no van acorde para esa paciente. Wow. Entonces, el suplemento, perdón, porque ahí dijiste algo de la insulina también y me llamó la atención.
¿Qué hace el suplemento en sí en este caso? Vaya, todos los suplementos que por lo menos yo manejo casi siempre están relacionados para disminuir picos de glucosa. Okay. Para el síndrome ovarios poliquísticos, el inositol ayuda muchísimo, pero especialmente para mejorar el periodo, reducir quistes ováricos, disminuir el acné, más que todo para poder mejorar los estrógenos en la mujer, ¿ok? Pero si una paciente, por ejemplo, no tiene irregularidad menstrual, no tiene quistes en los ovarios, entonces porque tú le vas sí nos puede ayudar el inositol, pero no va a ser nuestra prioridad el inositol. Hay otros suplementos, porque posiblemente tenga una resistencia a la insulina, y otros suplementos que sí nos pueden ayudar como un complemento. Entonces, esto yo lo aclaro porque hay pacientes también que mandan a traer el inositol y se autosuplementan y dicen, yo no he visto cambios. Porque posiblemente no lo necesitaba. Ajá, no es el suplemento adecuado para su situación, ¿verdad? No lo necesitaba. Quizás sale también de repente en la parte laboral, vea, porque mencionabas mucho la parte del estrés también y que eso puede hacer cambios hormonales también. Quizás, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta una mujer con ovarios poliquísticos y cómo quizás o qué hábitos entonces puede empezar a hacer? Quizás, bueno, usted también ya lanzó la pregunta de un solo, si eso es algo que se puede prevenir o ya nos tocó. Vaya, mira, fíjate que en los desafíos la verdad que la mujer encuentra bastantes en su entorno que te diagnostiquen síndrome de ovarios poliquísticos sin saber absolutamente nada. Es como un balde de agua fría realmente. Y vas entrelazando quizás muchas cosas. Quizás por eso tenía acné, quizás por eso no me viene y vamos entrelazando muchas cosas, pero se encuentran muchos desafíos. Primero, al desconocimiento. Segundo, a que solo te dejaron el medicamento, pero no te explican qué, y tenés que abordarlo de una manera más integral y no solo quedarte con la parte médica. Tercero, cómo cambiar esos hábitos que ahorita te pueden llegar a afectar un poco más o no te están ayudando, digamos, a llevar este síndrome de la manera correcta. Entre los hábitos, pues, es organizarte en tu alimentación, tratar de saltarte tiempos de comida, evitar muchos mitos alrededor, mejor ir a una profesional como Rosemary aquí presente, que te pueda guiar en el camino de cómo llevar una alimentación más balanceada y equilibrada según el SOP, la suplementación de igual manera y la actividad física, que son quizás desafíos que la mujer no tenía presente en ese momento del diagnóstico, pero poco a poco puede irlos cambiando. Ahora bien, también entra algo psicológico en esta parte, que es cómo reacciona la mujer ante este diagnóstico, qué es lo que va a pasar con mi caso. O sea, la verdad, como decía Lalica al inicio, no es algo que se va a acabar el mundo, sino que tenés que aprender a vivir con este síndrome y también tratar de la manera lo posible que tus hábitos se reorganicen y se reordenen para llevar este síndrome de la mejor manera. Y poder llevar uno de acuerdo al objetivo que tenga, ¿vea? Porque no todos tenemos el mismo objetivo. Puede llevar un objetivo una mujer, digamos, a que sea más fértil, a que pueda tener hijos. Puede tener otro objetivo una mujer, pues solo simplemente ser saludable, a mejorar su condición de salud. También a restablecer objetivos de composición corporal, depende de eso, ¿vea? Y otro desafío pues que se encuentran es en el ámbito no solo laboral, sino que también en el ambiente familiar, vea, que la familia forma algo bastante importante en este proceso, sí, para poder apoyarla y llevar a cabo pues la reorganización de hábitos. Y bueno, veníamos hablando de suplementos, de repente algunos tipos de tratamiento, y por ejemplo, puede que una persona empiece con un tratamiento, de repente quizás no siente que no le funciona, vuelve a otro tratamiento. ¿Cómo podemos motivar a las personas a decir como, bueno, y ya pasé mucho? De repente hay gente que quizás ha abandonado incluso, vea, porque es como, ay no, ya intenté, ya gasté, vea, y siento que sigo igual, vea. ¿Cómo motivamos a personas a que realmente, pues sí, podamos continuar porque es algo que sí está afectando a nuestro cuerpo? Bueno, lo primero es
darle un mensaje a todas las mujeres que ahorita están prácticamente pasando por un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, y quizás no solo el SOP, sino que cualquier otro diagnóstico a hormonas, que no están solas. Porque cuando yo inicié con la comunidad SOP El Salvador, como nosotros hacemos retos de salud hormonal, pero también enfocados en la pérdida de peso, entonces había muchas mujeres que me decían, yo me sentía sola porque pensé que solo yo tenía esto y que por qué a mí me estaba pasando esto, especialmente aquellas mujeres en donde se ha visto afectado el autoestima en ellas, porque hay signos que han venido de años y como no se logró diagnosticar a tiempo, esos signos se estuvieron desarrollando. El exceso de vello, la acantosis nigricans, que es el oscurecimiento del cuello, de ciertas partes del cuerpo, y obviamente pues la mujer sufre un cambio en su autoestima. Entonces, lo primero, no están solas, es un proceso que tenemos que llevar. La forma de motivarlas, por lo menos a través de nuestra página, lo primero es informar. Porque, como decía Ale, el desconocimiento a veces nos perturba y nos genera miedo, ¿verdad? Un diagnóstico. Y cuando escuchamos la palabra síndrome, ¿qué es esto? O sea, solo la palabra síndrome ya es bastante fuerte. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es informar, ayudarle a la mujer a comprender de que esto tiene un control, se puede controlar. Lo otro es, a través de testimonios, demostrarle a las mujeres de que hay otras mujeres que a través de su esfuerzo lograron controlarlo, lograron embarazarse, mejoraron sus exámenes de laboratorio, porque este tema del embarazo es otro tema en el síndrome ovario poliquístico. Que de repente te dicen, usted no va a poder tener hijos. No, delicado. Entonces, y muchas mujeres que día tras día están luchando a poder quedar embarazadas. Entonces, y lo otro también es a través de actividades. Nosotros hacemos una actividad al año que siempre está enfocada en poder, como darle actividad física a las invitadas, pero también brindarles una charla informativa, siempre con un profesional capacitado, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra manera de motivarlas, y a través de mis redes sociales, prácticamente todos mis seguidores saben que yo tengo síndrome ovarios poliquísticos. Entonces, como una persona que está detrás de una comunidad, mi forma de motivar también es a través de mi ejemplo. Claro. De su experiencia, de lo que ha vivido y lo que ha pasado. Y lo que estoy haciendo para no rendirme. Porque yo controlo mi síndrome ovarios poliquísticos solo con comida y ejercicio. Suplementos yo no consumo. Entonces, primero porque no podemos ser dependientes a los suplementos. Porque, por ejemplo, todos los suplementos tienen un límite de tiempo. Y segundo, para demostrar que la nutrición es importante para cualquier diagnóstico. Y bueno, de repente mencionábamos eso, yo sé que es un tema, pero quizás dos cositas. Porque de repente quizás suena mucho de que todas tenemos síndrome de alguna u otra forma, dicen, vea, como, no, si todas las mujeres tienen síndrome. ¿Es esto cierto o no? ¿O será que de repente a unas quizás se les desarrolla más que a otras y por eso hay gente que lo deja como pasar, o sí se queda como un mito? No todas tienen el síndrome ovarios poliquísticos. He tenido pacientes que han sospechado que tienen síndrome ovarios poliquísticos, han pasado con endocrinólogo, con ginecóloga, nutricionista, quizás por lo mismo que este tema es bastante común actualmente, y quizás que mi amiga tiene esto, mi amiga aquí. Entonces, pero no todas las mujeres tienen síndrome ovarios poliquísticos. Que es bastante común, sí, pero hay unas que pues den gracias que tienen sus hormonas súper saludables. Ok, y con lo que mencionábamos también del embarazo, quisiera así brevemente tocarlo, porque de repente es algo también, un miedo que se les viene a las mujeres, de que es como, o quizás porque ya he escuchado ciertas cosas del síndrome, es como, ay no, ya me lo diagnosticaron, entonces yo no voy a poder tener hijos. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Ahí entra también los fenotipos. Porque hay fenotipos que hay anovulación y hay fenotipos que hay ovulación todos los meses. Entonces, he tenido casos de pacientes que se confían
que dicen, ay, tengo síndrome ovario poliquístico, no puedo quedar embarazada. Y ahí se regalan baby shower. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque es dependiendo del fenotipo de cada paciente. Hay chicas que ovulan súper bien y pues está el otro caso, ¿verdad? Que la ovulación no se da adecuadamente. Entonces, claro que puedes quedar embarazada si tienes síndrome ovarios poliquísticos. Igual, aunque tengas una anovulación, por ejemplo, los ginecólogos, si tú vas con ellos, obviamente aquí solo voy a mencionar lo que me comentan mis pacientes, ¿verdad? Y tú les dices, quiero embarazarme, ellos empiezan a darte otro tipo de tratamiento. Entonces ya no es el típico tratamiento que le dan a una mujer, como por ejemplo anticonceptivos, metformina, sino que ya es otro tratamiento para estimular la ovulación y que puedas quedar embarazada. Pero es un proceso. Sí, la verdad es que por eso la importancia de ir con los especialistas, porque cada cuerpo es diferente, ¿vea? Yo puedo tener más síntomas que otra persona y depende de mi condición, pues así el tratamiento pues que me van a dar, ¿vea? Entonces, súper. Quizás solo para ir cerrando, aparte de que todas tenemos que estar en constante revisión, ¿algún consejo que tú le pudieras dar a las chicas que nos están escuchando? Bueno, primero siempre ir de forma anual a nuestros chequeos médicos, ya sea con tu médico general, que te hagan todos tus exámenes de laboratorio. Si ves alguna anormalidad, estar pendiente de ese examen, porque por ejemplo, colesterol y triglicéridos está relacionado con el síndrome ovarios poliquísticos. Podés ir con tu médico general y si ves de que sale el colesterol y triglicéridos y no se te controla, posiblemente está ligado a un desbalance hormonal. Lo otro también, pues ya sabemos que como mujeres tenemos que ir con la ginecóloga, independientemente a lo que vayas a hacerte una ultra, hacerte tu papá Nicolau, pero siempre es bueno ir con tu ginecóloga porque posiblemente ella logre identificar alguna anormalidad en ti. Y lo más importante, siempre mantenernos saludables. No minimicemos el efecto del ejercicio en nuestro cuerpo. El ejercicio es súper importante, al igual que la alimentación. Súper. Ale, ¿algo que quisieras agregar? Quizás agregar un poquito de lo que habló Lili, ir con los expertos, ¿sí? No quedarnos con los mitos de mamá, papá, abuelita, vecina. Lo que le funcionó a ella me va a funcionar a mí. Si a ella le dejaron hipnotisol, a mí también. Si le dejaron vitamina D, yo me voy a empezar a automedicar. No se automediquen. Vayan con unos especialistas para pues que corroboren qué tipo de SOP tienen y cuál es el proceso. También pues esto lleva algo a una inversión, pero véanlo como una inversión a largo plazo, pues que va a brindar a tu cuerpo pues bienestar y salud. Buenísimo, ¿no? La verdad es que un tema bien interesante, que tan común como decía Lick Rosemary, pero que a veces muy poco se habla, ¿ve? Ahí la importancia de estar bien informados en esto. Así que gracias, nutricionistas, ¿verdad? Por compartir esto con nosotras. De verdad que la importancia, ¿verdad? Como decíamos, de realmente estar en constantes periodos de revisión, de chequeos médicos, ¿verdad? Para poder tomar el tratamiento adecuado, ¿verdad? Total. Gracias, Lick, por acompañarnos. Sí, un placer. Sí. Esperamos tenerte nuevamente en un próximo episodio. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Healthy Company, también de la comunidad, ¿verdad? De síndrome de ovario poliquístico, para que puedan seguir, para que continúen informándose. Así que ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, ustedes ya saben que pueden escuchar este y los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Spotify. Así que los esperamos en el próximo episodio. Esto fue Healthy Talks, un espacio de aprendizaje creado por Healthy Company. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que cada mes encontrarás uno diferente, disponible en Spotify y YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente actualizado en temas de bienestar. Te esperamos en el próximo episodio.